Ahora. Los 3 partidos hemos empezado con eso. No, eso tenía que operar, no se quiso operar antes. Se operó después y también brilló allá, pero tuvo 3 partidos. Acá sale como Sí, Roberto, vamos a tener que hacer con acá para... Hola, hola, ¿nos escuchan? el resto nos escucha. Se ve como que se mueve el audio. Se escucha bajito. Quizás un poquito más de volumen. Ahí está. ¿Mejoró ahí? ¿Ahí mejoró? A ver. Hola, hola. 1, 2, 3. ¿Nos escucha, señor? 1, 2, 3. Probando. Está perfecto el audio. Excelente. Bueno, arrancamos. Bueno, arrancamos entonces. Cuando vaya, que estemos grabando. Recording in progress. Bueno, muy bien, muy buenos días. Estamos presentando una iniciativa que surge de la situación de sequía en la que vive la provincia de Mendoza. Quiero agradecer que nos acompaña el diputado Mauricio Torres, el diputado José María Videla Sanz, que está conectado por encontrarse en la ciudad de Buenos Aires, y la presencia del ingeniero Roberto Siveira, que es ingeniero en electrónica y electricidad, tiene un historial de 32 años de experiencia en la industria petrolera, trabajando en la cuenca del Golfo San Jorge, Neuquina y Cuyana, también en la incorporación de nuevas tecnologías en la industria petrolera, con experiencia traída desde Estados Unidos y a cargo de equipos de perforación y de tubería continua traídos desde Canadá. Y en este momento nos va a dar un soporte técnico a lo que hemos presentado. Decía de la situación de sequía de la provincia de Mendoza, en virtud de que los índices y los resultados de los informes emitidos por el Departamento General de Irrigación indican de que la curva de la sequía es prolongada, la venimos arrastrando hace más de 30 años y no se ven en lo inmediato índices de mejora. Por eso tenemos que apuntar a nuevas soluciones, sobre todo para la Mendoza que viene. Una de ellos es cómo vamos a generar la energía en nuestra provincia, que está mayormente vinculada a la generación hidroeléctrica, como así también a la gasífera, ambas en situaciones complicadas. El tema del agua, por lo que decíamos de la sequía, y el gas sabemos que es un generador que no es renovable. Lo mismo que el petróleo, lo mismo que el carbón. Tenemos que pasar a métodos limpios que nos aseguren que lo vamos a poder seguir generando a futuro. Por eso la idea de este proyecto, de esta iniciativa, de que Mendoza cuente con energías limpias vinculadas a su situación geográfica, vinculadas a su situación actual de sequía y como previsores de la Mendoza que viene. Si les parece, esto va a ser también registrado para ser distribuido por el canal de YouTube y vamos a darle la palabra al ingeniero Siveira, que va a acompañar con gráficos y con videos su exposición. Muchas gracias a todos por estar y a todas por estar acompañándonos en este momento. Bueno, buen día a todos, los presentes, la gente que está por Zoom. La idea de esta presentación es realizarla completa, sin preguntas en el momento, como para poder hacerlo más dinámico. Probablemente muchas preguntas que puedan llegar a tener las van agendando porque pueden aparecer en el desarrollo de la presentación. Por eso haría esta presentación y una vez finalizada poder responder las preguntas y volver a las diapositivas que correspondan en caso de tener dudas. Bien, bueno. Están incluyendo una persona. Bien, vamos a esperar entonces para la presentación. Como decía el diputado Difonso, bueno, esto es un proyecto de energía limpia termosolar para nuestra provincia de Mendoza. Básicamente, ¿qué veremos en esta presentación? La colisión energía-agua, contaminación, qué es la energía termosolar de concentración, que es lo que vamos a explicar primero, el panorama mundial de este tipo de energía, sus ventajas y desventajas,
factibilidades del proyecto según la ubicación geográfica, el clima y la radiación directa solar de la provincia de Mendoza, la comparación respecto de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales nucleares o de bioenergía, comparación como para ver cuáles son las ventajas que tiene, y esto es un complemento a ese tipo de energía que hoy nos están suministrando en la provincia y en Argentina. Y por último, ¿de qué consta o de qué se trata este proyecto respecto de potencia instalada, energía, costos, ubicación geográfica, generación de puestos de trabajo, inversiones de empresas nacionales e internacionales, innovación tecnológica y fundamentalmente el crecimiento de energías limpias en la provincia de Mendoza? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Empezamos con el tema de energía. Acá esto es sacado de un informe de Naciones Unidas respecto del desarrollo de recursos hídricos del 2019, donde habla o nos habla de que el agua y la energía están estrechamente vinculadas. Si bien la energía se necesita para poder transportar, distribuir agua, tratarla, el sector energético necesita del agua para enfriar centrales térmicas, para generar energía hidroeléctrica, para producir biocombustibles. Ahí están. Le pedimos a las personas conectadas que si pueden silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Vimos el tema de energía y ahora otro concepto de UNICEF de marzo de este año respecto del agua y la crisis climática, que es un poco lo que el diputado Difonso estaba comentando al inicio, y lo que nos llama a la reflexión de ser inteligentes con el uso del agua, que todos tenemos un papel importante que desempeñar, y lo más importante que no podemos esperar a seguir con esta crisis, sino que tenemos que trabajar ahora en función de este problema. Tocado el tema del agua y de la energía, habíamos dicho en el inicio que íbamos a ver que hay dos principales colisiones cuando hablamos de energía: energía agua y energía contaminación, el tema de calentamiento global por el tema de emisiones. Vamos por la primera, la colisión de energía-agua, lo decía Naciones Unidas cuando comenté recién, la estrecha relación que hay entre la energía y el agua. Para generar energía se necesita agua, y para tratar y transportar el agua se necesita energía. Como vemos, a la derecha de la pantalla, el agua total que tenemos en el planeta Tierra es un 97% salada, solo un 3% de agua dulce, y de ese 3%, solamente el 1% es agua superficial, que es la que está manifestada en ríos, lagos y embalses. Todo esto con el tema de generación de la energía hidroeléctrica, y con la crisis climática, como esto pone en riesgo nuestra energía futura. Por otro lado, no se alcanza a ver arriba, pero estos son informes de este año del Departamento General de Irrigación de Mendoza, de abril del 22, donde habla de que la oferta de agua va a ser un 30% inferior al promedio histórico en cuanto al tema del río, de ríos, y de ahí que se está tratando también, por este problema, el trasvase de aguas del río Grande hacia el río Atuel. Por otro lado, también del informe de irrigación, que habla de nuestros embalses, habla del río Mendoza, pero fundamentalmente que el embalse Potrerillos va a tener un almacenamiento de un 67%, cuando lo normal sería un 85%. Esto lo vemos que está relacionado con la crisis hídrica que tenemos a nivel mundial y a nivel Mendoza. La otra colisión que hablábamos era energía-contaminación. Y esto es fundamental poder tenerlo en cuenta, porque muchas veces para la generación de energía estamos generando emisiones, sobre todo de anhídrido carbónico, a nuestra atmósfera, lo que genera el tema del calentamiento global que tenemos. Acá hay dos gráficos donde se muestra, por un lado, las emisiones por gases
el tipo de gases en el 2018 que afectan el tema del calentamiento global, y en el de la derecha las emisiones por sectores. Como vemos, el tema del CO2, anhídrido carbónico y metano son los que se llevan la principal proporción. La emisión de CO2 está muy relacionada en lo que es la energía a las primeras centrales que eran de carbón. Fundamentalmente nosotros no lo hemos tenido, pero en Estados Unidos era el principal elemento de combustión para poder generar vapor, a lo cual ya vamos a ver en la presentación cómo lo fueron mitigando en el mundo y lo fueron reemplazando por centrales con combustión de gas. Esto también generan, si bien menor cantidad, emisiones de CO2 al medio ambiente, lo cual produce o aumenta el tema del calentamiento global, que como todos saben, esto también está cambiando nuestro clima y esto está afectando el suministro de agua a nivel mundial. En el lado derecho, esto es el tema de emisiones. Como ven, tenemos en lo que es los sectores que generan transporte, se lleva junto a generación de electricidad de industria casi el 70% de ese tipo de emisiones. Esto del transporte, bueno, con la revolución industrial producida a inicios del siglo pasado, con la aparición del petróleo, bueno, todo esto ha empezado a generar estas emisiones que evidentemente desde hace bastantes años atrás se está preocupando a nivel mundial por el calentamiento global que tenemos. Respecto de esto, como ejemplo, la central térmica de Luján, o sea, las centrales en general térmicas, que como ven abajo, cuenta de 4 turbinas que funcionan con gas natural. Y lo que hablábamos recién, si ven en el cuadro que estamos presentando, el carbón que está abajo es el mayor emisor de CO2, que está en el orden de 1 kilogramo por kilovatios hora producido, generado. Pero fíjense que el tema del uso del gas natural, el gas natural con ciclo combinado, el polóleo y la biomasa, también aportan en gran medida. Y otro tema respecto del gas natural y el polóleo es que todos dependen de un recurso no renovable que todos conocemos, que es el petróleo. Entonces, con esta presentación, si vemos por un lado la crisis hídrica de Mendoza, la coalición energía-agua, el tema del riesgo de la generación hidroeléctrica por disminución del caudal del río, y por otro lado, el tema de generación de energía con emisión de gases de efecto invernadero, es un momento muy importante que ya el mundo ha empezado a avanzar con esto, de hacer una transición energética, de hacer un cambio, una oportunidad para actuar, que es pasar a la energía termosolar. Como bien vemos en la imagen de arriba, cambiar la energía, no el clima. Bueno, pasamos específicamente a lo que trata este proyecto, que es la energía termosolar de concentración. Es también conocida como CSP, Concentrated Solar Power, y es un tipo de energía solar térmica. Tenemos la energía solar fotovoltaica, que es distinta a esta que estamos presentando, el cual utiliza espejos para concentrar una gran cantidad de luz solar en una superficie pequeña. Eso genera calor que convierte al agua en vapor y puede generar a través de una turbina de vapor electricidad. Básicamente, la fuente es el calor, la generación es con una turbina de vapor. Como para comentar brevemente sobre la radiación solar, que es con el cual funcionan este tipo de energía, y como van a ver enseguida en la presentación, hay que ver los lugares donde se van a instalar, que tengamos la suficiente radiación solar como para que puedan funcionar. Básicamente, en la radiación solar, como ven en el gráfico, tenemos una que es la directa, la que recibe la superficie terrestre, la radiación del Sol en forma directa.
Pero tenemos otras que a través del polvo que tenemos en la atmósfera genera una reflexión de los rayos solares que vuelven al espacio y otra que avanza pero ya en forma difusa, lo cual tiene menos energía. Tenemos otra parte de la radiación que es absorbida por la atmósfera y tenemos otras que son reflejadas por nube. Por eso el tema del clima, donde ya vamos a ver, donde se van a instalar estas centrales, es importante el tema de que sea lo más seco y poco lluvioso o nublado para poder aprovechar esta energía. Entonces, volviendo a lo que es la tecnología de concentración termosolar, hay tres tipos. Una es el concentrador solar cilíndrico parabólico, el otro son reflectores Fresnel, y la tercera es la central solar de torre central, que es la que estamos presentando y la que estamos proponiendo con este proyecto. Ahora vamos a ver un pequeño video. Esto es del Ministerio de Energía de Chile. Ya van a ver en el panorama mundial cómo Chile es uno de los países que está ya en desarrollo de este tipo de tecnología. Pero está muy claro también el video como para ver cómo funciona una central térmica termosolar. No sé si se escucha bien. Imaginemos que esa fuente de energía es el sol, y que a través de varios espejos reflejáramos sus rayos concentrándolos en un punto o superficie, para calentar y hervir agua. Ahora, imaginemos que podemos aplicar este mismo concepto en una escala mucho más grande, en un lugar con los cielos más limpios del planeta, nuestro desierto de Atacama. En este lugar, los rayos solares pueden ser reflejados y concentrados de forma mucho más intensa. Estas condiciones excepcionales son favorables para el desarrollo de las denominadas tecnologías de concentración solar de potencia. Tienen la capacidad de almacenar el calor y posteriormente transformarlo en electricidad, ya sea durante el día o la noche. Un ejemplo de esta tecnología son las plantas de concentración de torres solares, que utilizan miles de espejos llamados helióstatos, los que forman un campo solar. Estos espejos siguen al sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 550 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que conservan el calor. Posteriormente, el calor del fluido es utilizado para calentar agua y producir vapor, haciendo girar una turbina, produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad será transmitida mediante torres de alta tensión para ser utilizada en las ciudades e industrias. Una planta de 100 megawatts puede producir la energía equivalente al consumo de unos 340.000 hogares chilenos. También existen otras tecnologías de concentración solar que se diferencian principalmente en la forma y distribución de los espejos del campo solar. Un ejemplo es la tecnología cilíndrico parabólico, que utiliza espejos curvos para reflejar la luz solar en el tubo receptor por donde circula un fluido que absorbe el calor. Otra tecnología, llamada Fresnel-Lineal, utiliza espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al sol en un solo eje. Esto refleja la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura. Las tecnologías de concentración solar a menor escala pueden ser utilizadas para entregar calor en distintas industrias, tales como alimentos, química, plástico, papel y textil, entre otros. Las tecnologías de concentración solar son capaces de entregar energía de forma constante, limpia y sostenible, diversificando la matriz energética de nuestro país y ayudando así a mitigar el cambio climático. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Bueno, como vimos ahí, los tres tipos de tecnología, las dos primeras son de menor proporción para la industria, pero la que genera principalmente y la que está atendiendo el mundo en la actualidad es
ir a la de Torre Central, que es la que estamos presentando. Bueno, básicamente el esquema, más allá del video que presentamos, es este que está en pantalla. No vamos a redundar en esto. Y vamos a pasar ahora, ya entendido cómo funciona una central termosolar de concentración de torre, vamos a hacer referencia a la planta de energía solar de Ibampá, en el desierto de Mojave, en California. Esto por dos motivos. Una, que es la más grande del mundo, y la otra, como todos saben, se la relaciona mucho a California con Mendoza, por más que están en polos opuestos, pero por lo parecido en clima, en vegetación y en todo lo que se relaciona. Entonces, esta, que vamos a ver enseguida en un video cómo está conformada, esta planta es de 392 megavatios, está ubicada al suroeste de Las Vegas. Si bien Las Vegas no está en California, pero justamente acá entra en la parte de California esta instalación. Y básicamente esto fue puesto en funcionamiento en el 2014 y tuvo un costo total en el 2014 de 2.200 millones de dólares, donde el gobierno de Estados Unidos aportó como préstamo 1.600 millones de dólares, y después las empresas privadas como Google y NRG pusieron el resto de la inversión. Esto es importante porque, bueno, esto es un soporte para este tipo de centrales que tiene que estar el gobierno apoyando para el desarrollo. Esto no es que ponga el dinero, sino que lo pueda dar en forma de préstamo, pero impulsar para el desarrollo, como lo han hecho y vamos a ver tanto Estados Unidos como España, y bueno, y recién lo pudimos ver como con Chile, está también el gobierno detrás. Vamos a ver un pequeño video, no tiene audio, así que, pero es para que puedan ver. Esto es Dry Source Energy, es la empresa privada que construyó esto. Acá vamos a poder apreciar cómo es la geografía, que es muy parecida a la que nosotros vemos acá en Mendoza. Estas tres torres solares ocupan 14.2 kilómetros cuadrados, que es más o menos 1.400 hectáreas. Tiene 173.500 helióstatos. Cada helióstato cuenta de 2 vidrios de reflexión. Cada helióstato tiene una superficie de 15 metros cuadrados. Esto, como lo pudimos recién apreciar, tienen un movimiento que sigue la luz solar durante el día, la trayectoria. Ese control, como lo estamos viendo acá, lo que hace es optimizar el rendimiento de la energía solar que llega a los espejos. Se optimiza la producción de vapor, como dice ahí. Esta es la potencia, que la vamos a ver con relaciones con hidroeléctricas de acá y térmicas de acá de Mendoza. Esa es la superficie. Las torres acá son de 140 metros, recién veíamos en el video que habían hablado en Chile de 260, bueno, eso es una altura variable. Tiene enfriamiento de la central de vapor por aire acondicionado, lo cual ahorra consumo de agua. El consumo de agua en el año son 123.000 metros cúbicos, esto es equivalente a 400 viviendas, el consumo total en el año, es muy bajo el consumo. Y acá está el tema de las emisiones de 400.000 toneladas métricas de CO2 que se evita respecto de las centrales de carbón, que es algo que tiene que ver con minimizar el impacto del calentamiento global. Acá se ve también cómo en los terrenos se coloca como está, no hay que hacer ningún impacto a nivel suelo. Y en el caso de Ibampá, podía alimentar a 60.000
viviendas. Recién escuchábamos en la presentación de Chile que hablaban de 340.000, lo que ellos tienen. Bueno, todo eso está relacionado con el estándar de vida y las viviendas que el tipo de vivienda que están alimentando. Pero bueno, es una cantidad importante, que es lo mismo por la potencia que lo que alimentaría cualquier otro tipo de central. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el panorama de energía termosolar en el mundo? Acá lo vemos. En verde están las centrales que están en desarrollo, es la primera etapa. En rojo es la que están en construcción y en azul las que están en operación. En el mundo, al 2021, al año pasado, en operación hay 6.800 megavatios de potencia instalada, de los cuales España es el primer productor con 2.300 megavatios y Estados Unidos le sigue con 1.740. Si pueden observar en la zona de Chile, se está hablando de que van a instalar una potencia de 1.200 megavatios de este tipo de energía, en donde 1.100 están en proceso de desarrollo, lleva su tiempo, y 100 megavatios están en construcción. Haciendo un resumen, decíamos que al 2021 la potencia instalada en el mundo es de 6.800 megavatios, cuando en el 2005 se había instalado en el mundo 354 megavatios. Acá se ve cómo ha ido migrando y cómo ha ido avanzando rápidamente este tipo de energía en el mundo. Bueno, acá están los dos principales generadores, España y Estados Unidos, y Chile en desarrollo. Bueno, ahora sí, viendo este panorama, vamos a cuál es la factibilidad del proyecto, de este proyecto acá en la provincia de Mendoza. Y para eso hablábamos de que es importante ver cuál es la irradiación solar, por eso veíamos un poco los conceptos, que es la directa, la que funciona en este tipo de centrales. Vamos a ver primero por irradiación, en función de mapas, comparado con California, que es la central que vimos la más grande del mundo, que es Ipampá, y comparada con España, que es la primera productora a nivel mundial de este tipo de energía. Luego, después de ver esto con irradiación solar, vamos a ver el tema de clima y posición geográfica, ubicación geográfica de Mendoza. Este es un mapa del 2020, donde se muestra la energía, como ven en la escala abajo, la energía solar directa en kilovatios horas por metro cuadrado que tienen las distintas zonas en el mundo. Acá está ubicado California, como ven en las tonalidades de colores, California, Mendoza y España. Acá se puede ver que España es la que menos radiación directa tiene, ya lo vamos a ver bien en detalle enseguida en otros mapas, por lo cual, siendo con la primer generadora, bueno, es algo alentador para nuestra situación de poder incorporarla acá. Si ven en el mapa también, en la parte de Mendoza, es muy parecida a lo que está en California, pero en la parte norte de nuestro país es donde tenemos más irradiación directa solar, todavía con un mejor aprovechamiento que lo que se puede obtener acá en la provincia. Bueno, como decíamos recién, vamos a ver la comparación tanto con California, de radiación solar directa, como con España. Por supuesto, a Mendoza, ¿no? Acá lo que vemos en colores, la diferencia de colores pueden decir, bueno, donde está Ibampá está más rojo y donde está la zona de Mendoza, que es un marrón, pero fíjense que las escalas de colores en el gráfico izquierdo llegan hasta 8 kilovatios por metro cuadrado y en la de Argentina llega hasta 10 kilovatios. Haciendo la comparación de las zonas, estamos en similares cantidades de radiación directa de 8 kilovatios horas por metro cuadrado, tanto para donde está ubicada en California la central más grande termosolar con Mendoza. Si ahora vamos a la región de España, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de una ubicada en Sevilla, pero bueno, España tiene 6 kilovatios horas, que es menor a los 8 kilovatios horas por metro cuadrado que tiene Mendoza. Y esto que estábamos hablando de la irradiación directa máxima
que tenemos, pero bueno, a lo largo del año tienen su curva de variación sacada de la misma fuente de datos. Podemos ver que tanto vamos a comparar California con Sevilla y con lo que es Mendoza, Argentina. El promedio de kilovatios horas por metro cuadrado en verano para el desierto de Mojave, en California, es de 8.8 kilovatios hora, para Sevilla 8,3 y para Mendoza 8,9. Y en invierno, que eso baja, pero es también muy parecido a lo que tenemos en 2.9 para Mojave, 2.3 para Sevilla y 3 para Mendoza. Entonces, con respecto a la parte de irradiación, vemos que estamos en condiciones de poder colocar acá en Mendoza lo que está colocado en California y lo que está colocado en España. Vamos con otra comparación en lo que es ubicación geográfica, respecto de Mendoza y respecto de Ibampá en California. Mendoza lo tenemos a 32 grados latitud sur, cuando Ibampá está a 35 grados latitud norte. Quiere decir que hasta estamos en la misma zona, un poquito mejor de ubicación respecto del Ecuador. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, también es viable este proyecto para la provincia de Mendoza. Hay un estudio que se llama Cinturón Solar, que se ha generado, como se ve ahí en el gráfico, que implica o incluye a los 60 países que reciben la mejor o la mayor cantidad de radiación solar del planeta, y que está ubicado entre los paralelos 40 norte, que es lo que hablábamos recién, y 35 sur. Entonces esto es lo que también, por otro lado, nos ubica como por ubicación geográfica es factible totalmente este tipo de energía en la provincia de Mendoza. Vamos con la comparación climática, porque decíamos que si hay muchas nubes, si hay tormentas, bueno, si no están limpios los cielos, esta energía se ve disminuida. Acá, siguiendo con la misma fuente para poder compararlas, acá se habla de un clima y tiempo promedio en el año. Buscamos lo que es el desierto de Mojave en este caso había que especificar con Tunuyán, pero esto no quiere decir que solamente pueda ser en Tunuyán o Valle de Uco, sino que ya vamos a ver más adelante que esto podría instalarse en zona de La Valle, en Luján de Cuyo, Valle de Uco, San Rafael, Malargüe. Pero bueno, para comparar, en cuanto a temperatura y en cuanto a, como ven, que dicen los veranos son calurosos y mayormente despejados, los inviernos son fríos y parcialmente nublados, básicamente es lo mismo que lo que vemos en Mojave en la descripción. Acá el tema, bueno, está tapando esto, no sé si se puede correr un poquito. ¿Para arriba? ¿Se puede? Para que no tape. Eso, ahí. Bueno, respecto de cuánto está despejado tanto en invierno como en verano, que es importante para este tipo de generación de energía. Fíjense que en invierno, en Mojave el 53% está despejado, y respecto de la zona de Valle de Uco, de Mendoza, vamos a hablar como forma genérica, también tiene un 53%, con una precipitación menor acá en Mendoza que en el desierto de Mojave, que evidentemente hay más precipitaciones en invierno que en verano. Y en verano está despejado el 90% respecto de un 86%. Quiere decir que también es compatible respecto del clima, la ubicación de Mendoza para este tipo de energía. Y otro tema importante, la luz natural que tenemos, tanto en verano como en invierno, comparada con la de California. Fíjense que en el verano están en 14 horas y 30 minutos, prácticamente igual, y en invierno 9 horas con 48, 55 minutos. Bueno, ya vimos que a nivel de energía de irradiación directa solar, de clima
y de posición geográfica, Mendoza es totalmente 100% compatible como para poder utilizar este tipo de energía. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de la energía solar. Como hablamos al principio, reduce significativamente la huella de carbono, es una energía limpia y que no produce efecto invernadero ni contaminación durante su uso. Es una energía renovable y sostenible en el tiempo. Puede calentar, el tema de esta que estamos presentando, algo que otras energías renovables no pueden hacer, que es la fotovoltaica, la eólica y la mareomotriz. Vimos que podíamos calentar sales, ¿cuál es la principal ventaja o característica de esto? Que cuando desaparece la luz solar, esas sales calientes pueden seguir generando vapor en la turbina de vapor que genera electricidad. Por lo tanto, puede seguir generando de noche energía eléctrica. No requiere de extracción de materiales de ningún tipo para funcionar. Esto supone un mayor ahorro. La luz solar es muy abundante. Reduce la dependencia del exterior para este tipo de suministro. Como ven, son espejos, son torres, son caños y es agua, algo que, salvo la tecnología de software, que eso también está al alcance de la mano, no requiere de suministros especiales. Conserva los recursos naturales al disminuir la necesidad de los combustibles fósiles. No trae ningún riesgo al medio ambiente ni a la población. Y es la energía de mayor crecimiento en porcentaje en la actualidad y a la cual apuntan y están apuntando los países desarrollados. Desventajas. El costo inicial puede ser elevado, aunque la inversión después se amortiza en el paso de los años. Requiere instalaciones importantes en cuanto a superficie, como vimos recién en el video, la cantidad de lugar para colocar los espejos, para producir las grandes cantidades de energía, para cubrir las necesidades energéticas. Estábamos hablando de Ibampá, de 1.400 hectáreas. Tampoco no es una superficie tan grande que la vemos nosotros disponible en nuestra provincia. Cuando habla de la energía solar, habla de que no es una energía constante, por lo que veíamos, por las variaciones del clima, por las nubes, por la noche, que no va a estar disponible, pero por eso aclaramos acá que este tipo de energía de torre central, como puede almacenar energía para seguir calentando de noche, no tendría este inconveniente como la tienen las otras tipos de energías renovables. Las condiciones atmosféricas como humedad o periodos de nube o niebla afectan negativamente su rendimiento. Y bueno, esto es un poco para ver pro y contra, pero como podemos observar, las contras son solamente por una cuestión climática que puede llegar a generarse y nada más. Son más las ventajas que tenemos que las contras que hemos mostrado. Bueno, básicamente ahora para poder ir comparando, vamos a ver este tipo de proyecto comparado con centrales hidroeléctricas existentes y en carpetas en la provincia de Mendoza, como para tener una magnitud de comparación de lo que estamos hablando. Si lo vemos, si bien se escapa un poquito ahí, pero arriba es Portezuelo del Viento. Lo veo no, está bien, es lo mismo que se ve acá. Lo que está arriba a la izquierda es el proyecto que, bueno, ha quedado en stand-by. La potencia instalada es de 210 megavatios, es lo que está en el proyecto, con una posible generación de 884 gigavatios al año, con un costo de $1.000 millones, que era lo que estaba recibiendo del gobierno nacional. Lo vamos a ir comparando esto, fíjense, Ibampá, la potencia instalada, que es la que vimos en California, es de 300, casi 400 megavatios, tiene 3 unidades, 3 torres, una de 126 megavatios y 2 de 133 megavatios cada una, y genera 856 gigavatios al año. Y el costo en el año 2014 fue de $2.200 millones. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque, bueno, esto ha avanzado en el tiempo y siempre los costos bajan por bueno, la innovación tecnológica que va sufriendo. Pero fíjense que casi está al doble de lo que es Portezuelo del Viento en generación
y bueno, también prácticamente al doble en costo, quiere decir que comparándola estamos hablando de lo mismo. El Baquiano, que se ha propuesto en reemplazo momentáneamente por Desuelo del Viento, tiene una potencia instalada de 120 megavatios con una generación de 443 gigavatios al año, con un costo de 500 millones de dólares. En el caso del Baquiano, comparada con Ibampá y comparado con el proyecto que estamos presentando, la idea que ya lo vamos a ver más en detalle enseguida, estamos planteando colocar no 3 unidades como Ibampá, sino una de 133 megavatios, lo cual estaría prácticamente relacionado y siendo en tanto de costo de inversión como de generación al Baquiano que se está planteando hoy en el Río Diamante. Y el otro dato, para tener una idea con las centrales, que ya están existentes, Agua del Toro, Los Reyunos y el Tigre, tiene una potencia instalada de 388 megavatios, que es lo mismo prácticamente que la potencia de Ibampá, con una generación de 575 gigavatios al año, que es menor que la que está generando Ibampá. Como pueden ver, estamos hablando de una equivalencia a lo que estamos teniendo acá. Esto viene como alternativa para empezar a pensar ya no tanto en centrales hidroeléctricas que están afectadas directamente por la baja de los ríos, por más que el Baquiano va a ir sobre el río Diamante, y está perfecto que se incorporen más elementos para generar energía. Si los ríos siguen disminuyendo, colocar más centrales, estamos en una disminución de electricidad que no va a ser solución colocar una central, sino que estamos dependiendo directamente del agua. Bueno, ¿cuáles son los puntos más relevantes que tiene esta central propuesta en este proyecto respecto de las centrales hidroeléctricas? Menor impacto ambiental, evita inundación de mucha superficie de tierra que genera cambios en el ecosistema. Menor tiempo de construcción, implica comenzar antes con la generación de energía. Por supuesto que cuando de seguir el proyecto, que es lo que esperamos, acá en Mendoza, todo inicio lleva un poco más de tiempo, como lo vamos a ver en algún otro video, como les pasó a España, pero en realidad, una vez que ya se tiene el conocimiento, son de menor tiempo de construcción que una hidroeléctrica. Hay muchísimo menos tendido de líneas de transmisión de energía, porque las hidroeléctricas hay que ir hasta donde está la fuente de energía, que es el río. Estas se colocan en cualquier superficie cercana a una línea de transmisión, y sobre todo también, como vamos a ver, si están cercana a alguna ciudad, también hay un ahorro, no solo en líneas de transmisión, sino en manejo y mantenimiento, que es lo que aparece acá. Y lo que hablábamos, importante, como las centrales hidroeléctricas dependen de abastecimiento de agua disminuido en este momento, se podría hacer un mejor uso y racionalización del agua en Mendoza, ya que existiría la liberación de agua, no existiría una liberación de agua para la generación de energía hidroeléctrica o menor cantidad, porque no es que se van a discontinuar las energías que generan las hidroeléctricas, y el uso del agua para riego y consumo humano se podría optimizar, y la energía se podría potenciar con este tipo de centrales. También evitaría conflictos provinciales, que todos lo sabemos acá en Mendoza, por el uso de agua de ríos comunes. También la vamos a comparar con las centrales térmicas. Recién vimos que tenemos en el país y acá en Mendoza centrales térmicas, como la de Luján, que utilizan gas, y hay algunas que utilizan fuel oil. Y en este caso, evitamos el uso de carbón, que ya no se está utilizando a nivel mundial, como dijimos al principio, pero sí de gasoil y fuel oil, en parte líquida, que son derivados de la refinación del petróleo, y gaseosos del gas natural. Estos son recursos no renovables, y aparte, como vimos, tienen emisión al medio ambiente de anhídrido carbónico, lo cual no contribuye por el tema del efecto invernadero. Esto se evitaría con este tipo de centrales. Por otro lado, para compararlas con centrales nucleares que tenemos en el país, en Atucha, el riesgo de estas centrales, si bien tienen un rendimiento muy bueno, el riesgo de funcionamiento por posibles fugas es
muy peligroso. Ya tenemos las anécdotas de Chernobyl o con el tsunami que hubo en Japón por el tema de fugas. Y aparte, si no tuviéramos nada de eso, porque si bien tienen mucha tecnología como para controlar estos problemas, el uso de material radioactivo genera residuos peligrosos para su disposición final, con cual se evitaría con el uso de estas centrales termosolares. Y por último, también compararla con centrales de bioenergía. Estas hay 17 en funcionamiento en Argentina, en el centro-este y noreste argentino, que generan entre las 17 una potencia de 140 megavatios. Podemos ver que lo que estamos proponiendo nosotros es una de estas centrales, de estas torres, que generaría lo mismo, y que también funcionan a partir de residuos orgánicos de distinto tipo, y emiten, por supuesto, CO2 que afectan por el tema del efecto invernadero. Bueno, como punto final antes del proyecto propiamente dicho, vemos que Mendoza, con su clima desértico y semidesértico, tiene características propicias para poder utilizar las bondades de la energía solar térmica por torre central, para la generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del proyecto que se está presentando? Es la instalación, como recién comenté, de una torre central de 133 megavatios de potencia y una energía de 380 gigavatios al año como proyecto inicial. Una inversión aproximada de 640 millones de dólares. Esto es sacado proporcionalmente, no tenemos los datos, pero es proporcionalmente a lo que se invirtió en Ivanpah en California, en Estados Unidos. Los lugares posibles de instalación es Valledupar, Luján, Lavalle, Malargüe, San Rafael, que es la parte de Mendoza como provincia. Volviendo otra vez, que ya lo hemos nombrado, comparada con el Baquiano, prácticamente estamos en la misma generación de potencia, de energía y de inversión. Respecto de puestos de trabajo, inversiones de empresas, de suministro de energía, la mayoría de los recursos para su instalación, como la central térmica, construcción de torres de calor, fabricación de espejos, pueden ser realizados por empresas nacionales. La mano de obra común sería de origen regional. La especializada en primera instancia, para traer el conocimiento, el know-how, sería extranjera. Es lo que han hecho en muchos países. Como decimos, después de la instalación de la primera, tendríamos el know-how, el conocimiento para las futuras instalaciones. Para el caso de Ivanpah, que es las tres torres, 3 veces más grande de lo que estamos proponiendo, pero generó 3.000 puestos de trabajo durante la construcción. Y cuando hablábamos de que se utilizaría con la generación de energía por la utilización de sales de potasio, vemos que esto podría maximizar la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado que está en Mendoza. No depende de que ese proyecto esté en funcionamiento, porque las sales se consiguen, pero sería algo más para la provincia. Y esto, como hablamos recién, alimentaría de energía más de 60.000 hogares. Esto es dependiendo del consumo, pero seguramente es más de 60.000 hogares lo que estaría alimentando. Respecto de innovación tecnológica, como provincia, sería la primera central de torre en Argentina. Hay algunos estudios ya hechos de este tipo de centrales, no la de torre, sino la de tipo lineal Fresnel, en el norte de nuestro país, en el noroeste, de agosto del 2019. El Instituto de Investigación de Energías No Convencional, INENCO, de la Universidad Nacional de Salta, realizó un prototipo de planta de energía solar concentrada utilizando la tecnología tipo lineal Fresnel. Es una de las 3 que vimos, es a menor escala, pero esto ya comenzó en el 2019 en Salta. Generará desarrollo de nuevos profesionales y pymes para la construcción y manejo de este tipo de centrales en Mendoza y, por supuesto, en Argentina. Y, como se ha dado en el mundo, es la atracción de grandes inversionistas nacionales e internacionales en esta tecnología. Y
También algo importante sería el inicio de un plan estratégico de este tipo de energía limpia de 10 a 15 años en Mendoza, tal como lo comenzó España en el 2021, el año pasado. Ese plan de España es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que nos indican que presenta una hoja de ruta para el despliegue masivo de energías renovables y eficiencia energética, para la tecnología termosolar. En concreto, contemplan añadir 5.000 megavatios hasta el 2030, recordemos que tenían 2.300 hoy en operación, lo cual llevaría a 7.300 megavatios al 2030. Algo importante que queríamos mostrar de cómo se está apuntando ya a mediano plazo en la instalación y el desarrollo de este tipo de energía. Bueno, ya estamos finalizando. Lo importante que queremos compartir es mostrar este video que van a ver, por un lado, de cómo fue todo ese proceso y cómo está, como ven ahí a Clinton, van a ver Obama, cómo está estuvo el gobierno de Estados Unidos apoyando este tipo de energías limpias, y posteriormente vamos a ver otro de España que nos cuentan un poquito cómo fue todo su proceso. Acá lo voy a poner con subtítulos en inglés, perdón, subtítulos en español porque la presentación está en inglés. There's a better kind of solar, one that concentrates the power of the sun to produce high-value steam. Industrial market. I want to share with you one new development made possible by the clean energy incentives that we've launched. This month in Mojave Desert, a company called Bright Source plans to break ground on a revolutionary new type of solar power plant. And when it's complete, it will turn sunlight into the energy that will power up to 140,000 homes, the largest such plant in the world. With projects like this one and others across this country, we are staking our claim to continued leadership in the new global economy. And we're putting Americans to work, producing clean, homegrown American energy that will help lower our reliance on foreign oil and protect our planet for future generations. Today, I drove out toward the California border for an hour to visit Ivanpah, which is a great example of cooperation with NRZ, Google, BrightSource, contractor Bechtel, and you should have seen it. I mean, it was amazing. I stopped, I shook hands with hundreds of people today. I asked them their story, talked to them. They got what they were doing. It's a huge solar thermal operation. 7,000 homes. So this is, I mean, this is a win-win. And this is why I always say there's some people that look out in the desert, they see miles and miles of emptiness. I see miles and miles of a gold mine. Mitigation practice here at Ivanpah starts with protecting the animals from machinery or vehicles. We've been doing clearance surveys, animals that have been removed from the developing sites. They're housed individually, a natural desert landscape. We provide the animals with things that they need, like deep burrows. It wasn't long before most tortoises were down in their man-made burrows and for the most part spent the entirety of the winter there.
and they all came up this spring, no worse for wear. And I think the general consensus among the biologists, and I guess with me, is that I'm passionate and motivated to do my best. My name is Lisa Collins, and Michael is My loving wife. I know he basically puts all the piping in for all the water. Over here, a major recession. A lot of the work was hit hard. This project came up and was able to rescue a lot of us and our families. Before coming to work here, I was kind of out of work for a while. Projects of this magnitude that we really need to keep us going. I enjoy doing the work and building something from scratch and saying, you know, this I can point at and say, hey, I helped build this. It's not just earning a paycheck. We're doing something for the environment and something for our children's children's children. I'm very proud of what I'm doing. Bueno, esta es una filmación de julio del 2019. Particularmente lo hice con mi familia, pero se puede ver cómo está instalada al lado de una ruta interestatal, la central de Ibampá, y el tendido eléctrico y la cercanía con las autopistas. Y por último, veremos un pequeño video de lo que hizo España y desde cuándo comenzó con todo esto. Y bueno, acá nos van a comentar un poquito por qué llegaron a ser el número 1 hoy en este tipo de energía en el mundo. Think about what's happening in countries like Spain, Germany, and Japan, where they're making real investments in renewable energy. They're surging ahead of us, poised to take the lead in this new industry. Sí, aquí empezó todo. Ese es el desierto de Tabernas. Y ahí entonces donde los promotores, los iniciadores, los pioneros, decidieron hacer las plantas experimentales que producían electricidad con energía solar de concentración. Hay que hacer algo, porque esto no vamos a estar toda la vida chupando rueda de vital, hay que hacer algo nuestro. Se empezó a pensar en que habría que ir sustituyendo las energías consumibles por energías renovables. Entonces, del panorama de posibles energías renovables, pues enfocamos directamente a la solar, como primera fuente de aportación energética al mundo, ¿no? Pues nos cogen 3 ingenieros y nos dicen que tenemos que hacer una central solar, hacer un proyecto que no se le ha hecho nada nunca en el mundo. Aquello produjo energía eléctrica a través de la energía solar concentrada. Ese era el objetivo principal de todos aquellos proyectos. Que fue hecho con tecnología totalmente española y con personal totalmente española y suficientemente jóvenes. Y funcionó, Fernández. Exactamente. En el año 78 tuvimos la concepción del primer Estado español, que está aquí, lo pusimos en funcionamiento, tiene características espectaculares. Afortunadamente sigo en ello, viendo el florecimiento de la industria termosolar, viendo que todo lo que hicimos en su día pues ha tenido unos frutos y España realmente está a la vanguardia internacional. Ese intervalo de tiempo entre que se la viabilidad de la producción de electricidad junto con tu entraste a que no se ha perdido el tiempo. A los 25 años de inaugurarse la plataforma solar de Almería, para mí fue una alegría tremenda, pues la primera planta que se ha hecho es con vapor saturado. Bueno. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes se han interesado por la iniciativa.
Muchas gracias a todo el personal de la legislatura que ha colaborado desde lo técnico y también con su esfuerzo para que esto sea posible. A las personas que han estado siguiéndolo por YouTube, por Zoom, y desde ya quedamos a disposición para que este sea el principio de un debate que entendemos que Mendoza debe darse, apostar a ser innovadores, a una energía renovable, una energía que se adecue a la situación geográfica, a la situación de sequía que estamos viviendo y que tengamos la posibilidad, la oportunidad de constituirnos en una plaza que desarrolle pymes y innovación en esta energía limpia, que seguramente va a llegar a la Argentina, tenemos que ser los primeros. Este era el sentido del proyecto, así que quedamos a disposición de sus aportes y consultas de aquí en adelante. El proyecto, diputado, específicamente, ¿qué le pide al Ejecutivo? El proyecto le está pidiendo al Ejecutivo avanzar en el desarrollo de este tipo de energías en la provincia de Mendoza y establecer un plan a 15 años en el desarrollo regional de este tipo de energías, teniendo en cuenta la condición de sequía que se está viviendo. Lo estamos impulsando como una resolución de la Cámara de Diputados, pero queremos incluirlo ya como modo activo para el presupuesto 2023, 2024 y 2025, independientemente de quién sea el próximo gobernador, que es una política de Estado de todos los mendocinos. El ingeniero mencionaba en la exposición distintos tipos de energía solar y distintas instalaciones. ¿Por qué se eligió esta en particular para promoverse? Se eligió esta en particular por sus condiciones técnicas, por la ubicación geográfica de Mendoza, porque es renovable y porque me parece que es la que se adecua a la realidad que nos toca vivir a los mendocinos. Y un detalle más, que esto genera calor y se puede generar en horas nocturnas, lo cual otro tipo de tecnología solar, como son los paneles fotovoltaicos, no lo podrían hacer porque no tienen esa capacidad. Entonces, por eso le queríamos este tipo de central dentro de la concentración. Mencionó también el ingeniero la creación de empleo mendocino, que se podría hacer con esto. ¿Se podría profundizar un poco más sobre esto? Lo que entendemos es que Mendoza está en condiciones de desarrollar un nuevo esquema de ingreso y de generación de empleo, siendo pionera con nuevas pymes, nuevos profesionales en el desarrollo de este tipo de energía con materiales que se consiguen claramente en nuestro país, en nuestra región. Estamos hablando de espejos, estamos hablando de caño, estamos hablando de turbinas, estamos hablando de sales. Es decir, Mendoza está en todas las condiciones dadas para que pueda avanzar en esta línea. Como para agregar, acá en Mendoza tenemos a IMSA, una empresa que se dedica a construir turbinas, que se dedica a grandes construcciones para lo que es la hidroeléctrica. Sería una de las que podría participar en todo lo que es esta construcción. Entonces, a eso nos referíamos cuando decimos que lo podemos generar a nivel nacional. Y además la provincia sabemos que tiene parte hoy en esta empresa que menciona el ingeniero Sibeira. Esta instalación que se promueve desde este proyecto estaría generando energía para ¿cuántas personas? Como veíamos ahí, para más de 60.000 viviendas, porque sería un proyecto inicial de una sola torre, que sería similar a lo que hoy se está planteando con el Baqueano como central hidroeléctrica. Esto sería similar el suministro de energía para la población mendocina. Se mencionaba en la exposición a Tunuyán como el lugar. ¿Eso ya está definido o es algo que se podría trabajar luego? ¿Podría ser otro lugar? Sí, estaba en la presentación, pero está buena y muy buena la pregunta. Tunuyán fue un ejemplo por el clima, pero como decíamos ahí, y eso lo investigamos, en general el Valle de Uco, Lavalle, Luján de Cuyo, San Rafael, Malargüe, tienen las mismas condiciones climáticas y de recepción de energía solar directa que lo que poníamos como ejemplo. Fue tomar un dato para buscarlo como sustento de la base de datos que existe a nivel internacional, pero no es para la ubicación Tunuyán, sino para todas estas zonas
que les acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Recording Muchas gracias al stopped. ingeniero Silveira, ¿no? Al que sabe. Gracias, ingeniero. Que sabe.